Muy buenos días, estimados hermanos. Dios le continúe bendiciendo. En este domingo vamos a dar inicio a este tiempo de alabanza y adoración al nombre de Dios. Vamos a tener el llamado a la adoración extraído de la palabra de Dios del libro de los Salmos, capítulo 15, versos del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Gloria a Cristo, nuestro Salvador. Elevamos a Dios nuestra oración congregacional de confesión. Oremos. Todopoderoso Dios y Padre, confesamos y reconocemos que lamentablemente fuimos concebidos y nacidos en pecado, y por lo cual estamos inclinados a todo mal y somos lentos para hacer el bien, que incesantemente transgredimos tus mandamientos y nos corrompemos cada vez más. Pero nos arrepentimos de ello e invocamos tu ayuda y tu gracia. Por esta razón, ten misericordia de nosotros, nuestro Dios y Padre, lleno de gracias y misericordia, mediante tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Danos más y más de tu Espíritu Santo, para que desde lo más profundo de nuestros corazones reconozcamos nuestro pecado y nuestra inmundicia, y para que obtengamos el verdadero arrepentimiento y dolor por dichos pecados, y te agrademos a ti con una vida nueva y piadosa. Amén. Alabemos el nombre de Dios con el siguiente himno.
elevamos a Dios nuestra oración congregacional por las iglesias perseguidas. Oremos. Padre Santo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te suplicamos que le des fuerzas a tus santos que sufren persecución a causa de la verdad. Consuélalos con toda consolación de lo alto. Amén. Alabamos el santo nombre de Dios con el siguiente himno.
Escuchamos la lectura de la palabra de Dios extraída del libro de Lucas, capítulo 20, versos del 1 al 18. Dice así la palabra de Dios. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Y le hablaron diciendo: Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Os haré yo también una pregunta. Respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: Si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabía de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: Yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña y arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a éste también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a éste echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo: Este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a todos los labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo: ¿Qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Gloria a Cristo nuestro Salvador. Alabemos el santo nombre de Dios con el siguiente himno.
escucharemos la exposición de la Santa Palabra de Dios. Señor, los bendiga a todos ustedes en este día. Me gustaría que pudieran buscar en sus Biblias y acompañarme en la lectura del Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, que dice así la palabra del Señor. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Día de hoy entonces, antes de comenzar, quisiera leer o recordar un poco acerca de lo que es la oración. Y leyendo un libro acerca de la oración encontré la definición de Juan Bunyan acerca de lo que es la oración, y es un poco más amplia de lo que yo citaba. Y dice así la definición: orar es derramar de modo sincero, consciente y afectuoso el corazón o alma ante Dios por medio de Cristo en el poder y ayuda del Espíritu Santo, buscando las cosas que Dios ha prometido o que son conforme a su palabra para bien de la iglesia, con fiel sumisión a su voluntad. El día de hoy vamos a estar viendo lo que es la quinta petición: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando vemos la oración, es una petición con el corazón sincero, derramar todo nuestro ser delante de Él, para que nuestra oración sea algo mucho más que simple religiosidad, sino que sea verdaderamente una súplica a nuestro Dios. Cuando vemos entonces en esta quinta petición, perdónanos nuestras deudas como perdonamos también a nuestros deudores, es posible que vengan varias cosas a su mente. Para aquellos que tienen un trasfondo católico romano, deben sentirse extrañados que aquí se menciona el término deudas en vez de ofensas. La palabra griega que se utiliza aquí es el término ofeilema, y esta palabra nos habla del hecho de algo que nos pertenece, o de manera figurada algo que es debido. Cuando vamos al concepto aplicado, nos habla del hecho de una falla moral, o mejor dicho, de una deuda moral. ¿Qué es entonces lo que esto nos dice? ¿Qué le estamos pidiendo a Dios en esta súplica? ¿Estamos diciéndole a Él que no nos tome en cuenta nuestra deuda moral con Él? Y que de esa misma manera entonces debemos perdonar a los demás. Por lo que cuando vemos, surgen más preguntas. ¿Qué le debíamos a Dios? ¿Es posible que Dios no nos tome en cuenta nuestra deuda moral? Algunos dirán: lo que pasa es que no soy tan malo. Soy un buen hombre, soy una buena mujer. Yo no he matado a nadie. Como si matar fuera lo único malo. ¿Qué de los idólatras? Dirán algunos que se vayan al infierno. Pero se olvidan que en nuestros propios corazones nos inclinamos a seguir nuestros pensamientos e ideas. Y aún como cristianos, cometemos el error de seguir interpretaciones y definiciones de Dios que son opuestas a las Escrituras. ¿No es acaso eso idolatría? ¿Qué entonces? ¿Cuál es nuestra falta moral? ¿Acaso somos tan buenos como pensamos? ¿O tal vez somos tan malos que no lo sabemos? Considerando estas preguntas, vale la pena mejor pensar en el hecho, no tanto si somos buenos o malos, sino que dentro de nosotros reside algo que nos carcome espiritualmente.
el pecado. Por causa de esa corrupción dentro de nosotros, el pecado, nos creemos que no somos malos y que porque somos tan buenos podemos alcanzar por nuestros propios medios el acceso a Dios. Pero por otro lado, como nos creemos que somos muy bonachones, pensamos que si los otros pecan es porque esos no son dignos del perdón de Dios, pero nosotros sí. El libro de Romanos capítulo 5 versículo 12 nos dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado de Adán no solo lo dañó él mismo, sino también que se lo transmitió a todos sus descendientes por generación ordinaria. La naturaleza y alcance del mal fue entonces transmitida a toda la raza humana, es decir, a usted y a mí. Por tal razón, los descendientes de Adán y Eva, usted y yo, hemos quedado involucrados en todas las consecuencias de la transgresión. La paga del pecado es muerte. Por eso, el pecado no es un desliz momentáneo, es una afrenta contra el mismo Dios. En consecuencia, lo que Adán y Eva recibieron por haber comido del fruto fue la expulsión del jardín. Muerte tanto espiritual como física, y sus descendientes ahora serían como ellos, tendrían pecado en sus vidas. A esto entonces podemos ver con mayor amplitud lo que dice el Catecismo Mayor de Westminster, la pregunta 24, y define pecado como la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de la misma, la cual ha sido dada como regla a la criatura racional. Es por eso que ningún ser humano es capaz de obtener acceso a Dios o su perdón, porque el hombre está bajo condenación. Sobre todos los hombres hay una sentencia de muerte. Sin embargo, es aquí donde entra esta petición. Y es que cada vez que oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, y perdona nuestras deudas, involucra dos cosas, que es lo que veremos el día de hoy. Uno, que por la obra de Cristo el Señor tenga misericordia de nosotros pecadores. Y este punto es fundamental e inamovible en la oración y en nuestras vidas. Y dos, porque somos objetos de la misericordia de Dios, entonces somos capacitados o que seamos capacitados para perdonar. Entonces el primer punto, por la obra de Cristo, el Señor tenga misericordia de nosotros pecadores. Como hijos de Dios, nosotros hemos reconocido lo que mencionaba al principio. Sabemos que tenemos pecado. Y vemos que ha sido por medio de la obra redentora de Cristo Jesús en nuestras vidas que podemos en esta oración, perdona nuestras deudas, pedirle con confianza al Señor que nos perdone. Acompáñenme brevemente al Salmo 51, versículos 1 y 2, que nos dice lo siguiente: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Una de las cosas que vemos aquí del salmista es que se puede reconocer la gravedad del pecado. No podemos pensar que nuestro santo Dios será negligente dejando pasar por alto nuestro pecado. Nosotros debemos sentir ese pesar, un gran pesar
Es decir, una contrición en nuestros corazones que sea tal que podamos ver la gravedad de la transgresión hacia el Señor. Cuando vemos lo que decía Juan Bunyan en su definición acerca de un sincero derramamiento de nuestros corazones delante del Señor, debemos ver que en esto que dice el Salmo 51, ten piedad de mí, es como un preso rogando por un indulto. Si usted puede ver el texto, pedirle perdón al Señor no es decirle lo bueno que somos, mostrar que somos capaces de estar bien delante de Él. No, lo que vemos es que rogamos de todo corazón que nuestro amado Señor tenga piedad, porque Él es misericordioso. Y por causa de su inmensa misericordia, pedimos que borre nuestras rebeliones. Pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Cómo es que Dios puede perdonarnos si nosotros fuimos los transgresores en Adán? Por tal motivo, si leemos con detenimiento Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este texto nos habla acerca del inmenso amor de Dios mostrado para con nosotros. El amor de Dios es evidenciado en el hecho de que un Dios santo envió a su Hijo, su unigénito, a morir por aquellos que abiertamente se habían rebelado contra Él. Éramos sus enemigos, mas Él nos atrajo hacia Él. El apóstol Pablo escribió lo siguiente en 2 Corintios 5, 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Si lee con detenimiento estos versos, se nos habla de un tema profundo en cuanto a nuestra salvación, la reconciliación de Dios para con nosotros. Y hay algunos asuntos importantes que resaltan en esta porción que es imposible dejarlos pasar por alto. El verso 18 nos dice que todo esto proviene de Dios. Sin embargo, la pregunta que surge es la siguiente. ¿Qué es lo que abarca todo esto? Si usted tiene un marcador o un lápiz o un resaltador y haga sus flechitas con lo que voy a mencionar, porque estamos hablando dentro del contexto. Y sería bueno todo lo que el versículo 18 dice, todo esto abarcando dentro de su contexto. Y aquí este verso no solamente apunta al versículo 17, sino que tenemos que retroceder al 11 donde empieza a describir. Pero es en el 14 donde vamos a empezar a ver lo que se enumera. Y dice, el amor de Cristo murió por nosotros para que tengamos vida. Versículos 14 y 15. También se nos dice, somos nuevas criaturas, somos hechos nuevos. Versículo 17. Por lo que vemos pues que nuestra salvación en este contexto, la reconciliación que inició nuestro santo Dios con nosotros, cubre el hecho de que nos ha amado con un inmenso amor y ahora nos ha capacitado con una mente nueva. Es por eso que debemos verlo de manera concluyente en el versículo 19 y 20, cuando nos dice que debido a la reconciliación en Cristo, no se nos tomará en cuenta los pecados, sino que Cristo los llevó sobre sí. Y por tal motivo somos embajadores de Cristo. ¿Sabe por qué somos embajadores? No solamente para compartir las buenas nuevas de salvación a nuestro prójimo, sino por el hecho de que debemos hablar de lo que Dios ha hecho con nosotros por medio de Cristo Jesús.
¿Cómo entonces podemos hablar de que vamos a compartir el Evangelio con otros cuando no les hablamos de esa reconciliación que hizo Dios con el hombre? Pero cuando hablamos de perdona nuestras deudas, debemos mostrar entonces que esa reconciliación es verdadera en nuestras vidas. Es decir, que así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo, debemos buscar la reconciliación o perdón o perdonar como Dios nos ha perdonado. El apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 1 dice lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ha sido por medio de la obra redentora de Cristo Jesús que hemos sido reconciliados con el Padre. Aquella sentencia de muerte que pesaba sobre nuestras cabezas ha sido quitada por nuestro precioso Salvador. Cuando oramos, perdona nuestras deudas, más bien aquella deuda impagable que usted y yo teníamos en nuestra vida. El Señor nos redimió, es decir, que por medio de su preciosa sangre, Él nos compró de aquel mercado de esclavos, de esclavitud del pecado, para llevarnos hacia Él, para hacernos sus dulos, sus esclavos. Y aquí es donde este término redimir, basado en Efesios 1:7, toma importancia. Es la palabra griega apolutrosis. Y este término nos habla de liberar, de rescatar o redimir. Son sinónimos. Eso es lo que usted y yo éramos, esclavos. Pero ahora hemos sido apolutrosis, hemos sido redimidos, hemos sido sacados, rescatados del mercado de esclavos. Cuando vemos de vuelta Romanos 8:1, se nos aclara mucho más la idea de lo que nos dice el texto. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es decir, ya no existe una catacrima, una sentencia o veredicto de culpabilidad, es decir, condenación. Ya no hay sentencia sobre nosotros. Por eso es que oramos, perdónanos nuestras deudas. No obstante, allí no termina esta petición. Ella continúa y dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es por medio entonces de que hemos sido salvados, reconciliados, redimidos. No pesa sobre nosotros la sentencia de condenación. Ahora podemos ver la gracia y misericordia de Dios para con nosotros. Por eso apelamos a su perdón cada día, porque todos los días fallamos y transgredimos su ley. Por consiguiente, esto nos lleva al siguiente punto, y usted puede verlo como un punto aparte o como un subpunto dentro del primero, que es por su misericordia mostrada, Él nos capacita para perdonar de todo corazón, o nos capacite. Como mencioné hace un rato, somos seres humanos nacidos en pecado. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, alejados de Dios y condenados a muerte. Nuestra sentencia, nuestro lugar que nos esperaba era ser arrojados al infierno. Éramos enemigos de Dios. Mas, como leímos en varios textos, pudimos apreciar que ha sido por su gracia y misericordia que podemos acercarnos a Él, porque nos reconcilió consigo mismo, nos perdonó, y esa condena que pesaba sobre usted y sobre mí, Él la anuló en la cruz del Calvario por medio de su Hijo. Por lo que usted y yo
hemos recibido el perdón de Dios. Hemos recibido algo que no merecíamos. Su gracia y misericordia, su perdón. Hemos sido constituidos hijos, herederos y parte de su familia. Pero en todo esto hay algo que es ese eslabón que une todo lo mencionado. Todos nosotros hemos sido perdonados en Cristo. El perdón que recibimos no nos ha sido dado por ser guapos o por estar bien preparados académicamente o por ser hijos, sobrinos del pastor o del diácono o del maestro de Biblia de alguna iglesia o por ser hijos del presidente, sino porque nuestro perdón reposa en Cristo. Por lo que vemos entonces que nosotros recibimos el perdón de Dios en Cristo Jesús. Estamos ahora capacitados para perdonar a nuestros deudores. Lo primero que se puede apreciar es ver que este texto que voy a mencionar es parte del contexto de la oración de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 6:14 y dice lo siguiente versículo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Cuando usted y yo estamos orando la oración de nuestro Señor Jesucristo, y en esta quinta petición rogamos: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Estamos pidiéndole al Señor que nos dé las fuerzas para perdonar de la misma manera que Él ha hecho para con nosotros. El punto aquí es que por ser nuevas criaturas, es decir, que tenemos una mente nueva y estamos capacitados con una naturaleza nueva, pero hay algo que todavía está allí. Lo que era antinatural para nosotros, no pecar, ahora podemos hacerlo, no pecar. Yo no estoy hablando de impecabilidad, estoy hablando de evitar cometer los mismos pecados una y otra vez, el proceso de santificación. Pero cuando no pecamos, como por ejemplo, si tienes que tomar una decisión entre robar o no robar, obviamente si no roba está no pecando, me refiero más a ese tipo de casos, no es en nuestras capacidades o fuerzas, sino en las del Señor. Por lo que cuando vemos este versículo del 6:14 de Mateo, tenemos algo que puede estar usted preguntándose. ¿El amor de Dios está condicionado a que debo perdonar para que me perdone el Señor? Obviamente la respuesta es no, ya que eso anularía muchos otros textos, entre los cuales estaría el mismo Romanos 8. No obstante, este texto nos lleva al hecho, más que verlo como una condición al amor de Dios, nos habla del hecho de que es un mandato a que amemos de la misma manera. Permítame un momento y quisiera hacerle pensar en algo. ¿Qué ha sido eso que le han hecho, sea quien sea, que a usted lo hirió mucho, lo ofendió, le sacó lágrimas al punto que su corazón quedó deshecho en pedazos por eso acontecido? Cuando le digo que si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, me habla del hecho de que cuando no hemos aprendido a perdonar algo como lo que usted acaba de recordar, es porque todavía no hemos aprendido a perdonar como deberíamos. Yo no estoy diciendo que usted perdona y hace como si nada hubiera pasado. Eso no es así. Voy a darle un ejemplo. En mi casa tenemos un cuchillo muy filoso y le apodamos Hércules. Y es tan filoso que con mirarlo usted puede cortarse. Y yo puedo estar cortando un pedazo de carne y si me toco el dedo con ese cuchillo, tenga la seguridad que mi dedo va a sangrar. Cuando se sane mi dedo, me va a quedar una marca que me dejó el cuchillo Hércules. De la misma manera,
Si alguien destrozó sus emociones a tal punto que usted realmente quedó al borde del precipicio, usted le quedará una cicatriz, pero esa herida va a sanar. Algunas heridas sanan solas, otras necesitan de un médico para suturar la herida. 5 puntos, 10 puntos, 12 puntos. Más, nuestro amado Salvador es el mejor médico cirujano que pueda existir. Y de seguro ese dolor que sintió se va a sanar. Por tal motivo, usted y yo, cuando pedimos como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, le estamos pidiendo al Señor no solo que nos ayude en nuestras debilidades al perdonar, sino en que nos capacite a perdonar y amar como debemos. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. Oh, amado hermano, cada domingo, cuando no estamos reunidos físicamente, ahora no lo estamos haciendo, que oramos la oración de nuestro Señor, la pasamos como si fuera algo romanista. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Como si fuera algo ritualista. Pero es mucho más que eso. Es el modelo a seguir que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Si a usted lo ofendieron, cuando hace esta petición de corazón sincero, le está pidiendo al Señor que lo ayude a perdonar de la misma manera en que Él lo hizo con usted y conmigo. Pero también que asista nuestra fe débil. Tristemente, hoy día los púlpitos se toman a la ligera estos versículos y algunos dicen, si no perdonas no eres cristiano. Y no hay ningún texto que diga eso. Más bien, en todo el contexto de las Sagradas Escrituras, vemos hombres que usted y yo llamamos grandes hombres de la fe. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Hombres, héroes de la fe. Pero ellos no son diferentes que nosotros. Ellos tuvieron que aprender a andar por los caminos del Señor, no desviarse a izquierda ni a la derecha, sino caminar recto, como dice Proverbios. Obviamente, si le hicieron mal, debe perdonar, pero es algo que usted y yo tenemos que aprender. No crea de manera farisaica que usted y yo somos capaces de hacer todo perfectamente. No existe el cristiano perfecto, por lo que usted no debe creerse uno. El único cristiano que no peca es el que se encuentra 2 metros bajo tierra. Por lo que esto también es una lucha diaria, mi querido hermano. Al pedir, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Rogamos al Señor por su asistencia, por su fortaleza. Y es por medio de reconocer el perdón que nos dio, que de la misma manera nosotros debemos hacer con aquellos que nos rodean. Si no lo hacemos de dicha manera, nuestra vida cristiana sería inconsistente, predicando el amor y perdón de Dios cuando no lo ejercemos. Y eso repercutiría en una vida cristiana de doble cara, es decir, hipócrita. Debemos ser consistentes, mi querido hermano. Concluyo. Esta quinta súplica o petición nos hace pensar acerca de la obra de salvación que se llevó a cabo en nosotros. Éramos enemigos, ahora somos reconciliados. Siendo esclavos, fuimos rescatados. Éramos ofensores y transgresores, ahora somos perdonados. Y ese perdón recibido no fue por nosotros, sino por la obra de Cristo.
Por tanto, pedimos al Señor que tenga misericordia de nosotros. Pedimos perdón porque también cada día lo ofendemos a no comportarnos como es debido. Pero por otro lado, debido al perdón recibido, le pedimos al Señor auxilio en nuestra fe débil. Le estamos rogando en esta quinta petición que nos capacite para perdonar como Él. No será un perdón perfecto, pero es parte de nuestra vida cristiana y esto ayuda a nuestro crecimiento espiritual y nos llevará a pensar en la inmensidad del amor de Dios hacia con los hombres. Mi querido hermano, usted y yo hemos sido objetos del perdón de Dios. Y como decía hace un rato, hemos ofendido, nos ofenden y nos han ofendido en gran manera y nosotros hemos ofendido en gran manera. El Señor nos ha perdonado a nosotros. Éramos sus enemigos, pero ahora nosotros debemos practicar ese perdón de la misma manera. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y que eso pueda ser una realidad en nuestra vida. Porque como dice el versículo 14, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Hemos recibido perdón. En consecuencia, nosotros ahora estamos capacitados también para perdonar a nuestros hermanos. El Señor los bendiga a todos ustedes, mis hermanos. Gracias a Dios por la exposición de su santa palabra. Quiero pedirle que alabemos a Dios entonando la doxología final. La bendición pastoral la extraemos del libro de Judas, capítulo 1, versos 24 al 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que Dios bendiga a su iglesia.